¿Qué tal amigos de la red? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con tu profesor de Newton. En esta oportunidad les voy a explicar un poco de teoría de física y a su vez vamos resolviendo los problemas teóricos de física que han venido en el segundo sumativo CPUN. Los que han venido en el primer sumativo, tercer sumativo o los que han venido en el ordinario los voy a hacer en videos separados, ¿ok? Para que no se puedan mezclar. Muy bien, este video va a constar de 9 problemas. Es la primera parte, 9 problemas. ¿Por qué? Porque yo he recopilado 17 problemas teóricos de física que han venido en el segundo sumativo CPUN. Y los 17 problemas en un solo video como que se va a ver muy largo, por lo tanto lo estoy separando en 2 videos. En esta primera parte voy a explicar los 9 primeros problemas en orden a la temática del curso. Bueno, entonces vamos a empezar con el problema número 1. Problema número 1. Ha venido en el segundo sumativo CPUN 2014-1. Corresponde a las propiedades del movimiento armónico simple. Nosotros tenemos que saber que en un movimiento armónico simple es un movimiento periódico de va y ven, en el que un cuerpo oscila de un lado a otro en intervalos iguales de tiempo. Por eso se dice que es un movimiento periódico y oscilatorio, porque está oscilando. Y esto ocurre gracias a que hay una fuerza recuperadora, en donde su posición varía con el tiempo y puede ser representado mediante una función que puede ser seno o coseno. En este caso estoy poniendo la función coseno, entonces aquí tendríamos la posición de la partícula en función del tiempo. Y como ya saben, la velocidad es la derivada de la posición, por eso que la velocidad queda representado por esta ecuación. Igualmente la aceleración si derivamos la velocidad. Muy bien, y de estas ecuaciones vamos a obtener que la velocidad de una partícula que describe un movimiento armónico simple va a estar dada por esta ecuación. Y la aceleración va a estar dada por la siguiente ecuación. Ahora, vamos a ver el punto número 1 que dice: la aceleración es directamente proporcional al desplazamiento con signo negativo. Es verdadero, ¿no? Como están viendo acá, la aceleración es directamente proporcional con el desplazamiento x y siempre va a tener signo negativo. ¿Por qué? Porque la aceleración siempre va a apuntar al centro del movimiento armónico simple. Por lo tanto, siempre va a tener una dirección opuesta al desplazamiento. Punto número 2. Dice: la frecuencia del movimiento depende de los parámetros como la amplitud y la constante de fase. Voy a tomar una oscilación mecánica, donde vamos a tener un bloque que va a tener una masa m y un resorte con una constante elástica k, donde el cuerpo va a estar oscilando desde más a hasta menos a, que bueno, en este caso esa va a ser su amplitud de oscilación, donde el bloque m va a estar oscilando, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de oscilaciones en cierto tiempo. Una oscilación es irse desde este punto hasta el otro y volver. Todo eso sería una oscilación completa. Y el periodo es el tiempo que determina dar una oscilación. Por lo tanto, la frecuencia es 1 sobre el periodo. Ahora, la frecuencia dice que depende de la amplitud y la constante de fase. Vamos a determinarlo. A ver, estamos viendo que la frecuencia depende del periodo. Y en una oscilación mecánica, el periodo es igual a 2pi raíz cuadrada de la masa del bloque sobre la constante de elasticidad. Por lo tanto, estamos viendo que la frecuencia, que depende del periodo, no depende de la amplitud. Más bien dependería de la masa y de la constante elástica si es una oscilación mecánica. Por lo tanto, el punto 2 es falso. Ahora, punto número 3. Todas las fuerzas que provocan un movimiento armónico simple es conservativa. Claro, ese punto es verdadero, ya que en un movimiento armónico simple la energía se va a conservar. La energía mecánica en cada punto del movimiento es el mismo, es constante. ¿Okay? Por lo tanto, el punto 3 es verdadero. Punto 4. Todo sistema que tenga un movimiento armónico simple tiene energía mecánica constante, ¿verdad? Como he estado diciendo. Punto número 5. El periodo no depende de la masa y de la constante de fuerza. Como estamos viendo aquí, el periodo sí depende de la masa y de la constante. Por lo tanto, el punto 5 es falso. Entonces aquí los únicos verdaderos serían el punto número 1, el punto número 3 y el punto número 4. Y la clave sería la clave B. Problema número 2. A ver, tenemos aquí un problema que ha venido en el segundo sumativo CPUN 2017-1. Dice: la ecuación de Bernoulli, que puede ser aplicada en fluidos del tipo
Bueno, nosotros sabemos que la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Que la que tenemos aquí, es una ecuación que es en principio de la conservación de energía, donde la energía por unidad de volumen antes o al inicio tiene que ser igual a la energía por unidad de volumen al final, o sea, en el punto 2. Ok, pero esta ecuación de Bernoulli solamente puede ser aplicada a un tipo de fluido ideal y tiene que ser un fluido incomprensible, laminar y sin viscosidad. Por lo tanto, a ver, punto 1, comprensible, falso, ¿cierto? Porque el fluido tiene que ser incomprensible. Por lo tanto, el punto número 1 es falso. Punto número 2, sin viscosidad, verdadero. Punto número 3, laminar, también es verdadero. Por lo tanto, aquí sería 2 y 3. Y la clave sería la clave C. Problema número 3. Y este problema ha venido en el segundo sumativo C.2012-1. 2012-1. Dice, en relación al principio de Bernoulli. Bueno, seguimos con el principio de Bernoulli, que ya sabemos que es esta ecuación que tenemos acá, donde la energía por unidad de volumen en el punto número 1, o antes, es igual a la energía después por unidad de volumen. En eso se basa la ecuación de Bernoulli. Okay, pero vamos a ver cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. El principio se aplica a flujos rotacionales, falso. Solamente puede ser aplicado a fluidos, como hemos visto en el problema anterior, laminares, incomprensibles y sin viscosidad. Por lo tanto, el punto número 1 es falso. Punto número 2. El fluido debe ser incomprensible, verdadero, ¿cierto? Entonces, el 2 es verdadero. El principio se basa en la conservación de la energía, verdadero, justo es lo que estamos hablando, ¿no? Muy bien, entonces el punto número 3 es verdadero. Punto número 4. Donde la velocidad del fluido es alta, la presión también es alta. ¿Qué pasaría si este tubo fuera horizontal? Donde la altura 1 y la altura 2 son iguales. Por lo tanto, la presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, todo esto va a ser una constante. Entonces, si la presión aumenta, la velocidad tiene que disminuir. ¿Ok? Por lo tanto, si la presión aumenta, la velocidad disminuye. Si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Y ese principio es un principio fundamental para que los aviones puedan volar, ya que el avión, al momento de volar, el motor lo desplaza así en este sentido, de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces el viento va a pasar a través de la ala del avión. Y en la parte superior, la velocidad va a ser alta, o sea, va a ser una alta velocidad, mientras que en la parte inferior la velocidad va a ser baja. Y como hemos dicho, a baja velocidad va a haber una alta presión y a baja presión va a haber una alta velocidad. Por lo tanto, la presión en la parte inferior es tan alta que hace que esta se eleve. Es por eso que los aviones pueden volar gracias al principio de Bernoulli. Entonces el punto número 4, que dice donde la velocidad del fluido es alta, la presión también es alta, es falso, ¿ok? Entonces aquí las únicas verdaderas serían el punto número 2 y el punto número 3. Y la clave sería la clave D. Problema número 4. Este problema ha venido en el segundo sumativo C.2012-1. Dice, de las siguientes afirmaciones, ¿cierto? Tenemos 3. Dice, son manifestaciones de la existencia de la tensión superficial. Entonces tenemos que saber qué es la tensión superficial. Y para eso tenemos acá esta imagen, donde cada circulito, o sea, cada pelotita es una molécula de agua. ¿Ok? ¿Qué fuerza mantienen unidas a cada molécula de agua? Pues lo mantienen unidas las fuerzas intermoleculares, que son las fuerzas de cohesión. Entonces, en el seno del líquido, o sea, en la parte interna, esta molécula es atraída por todas las moléculas que están alrededor. Por lo tanto, esas fuerzas se van a compensar, o sea, se anulan. La resultante sería 0. En cambio, en la parte superior, en la parte superficial, no hay moléculas encima de esta capa de moléculas. Por lo tanto, esas moléculas son atraídas por las moléculas que están a sus costados y en la parte inferior. Entonces, estas moléculas se sienten atraídos hacia el interior. O sea, hay una fuerza que los atrae hacia el interior del líquido. Y de aquí viene la definición de la tensión superficial, donde la tensión superficial es la energía necesaria para aumentar el área de la superficie de un líquido para poder compensar esa fuerza que atrae a toda esta laminilla de moléculas hacia el interior. Y gracias a eso se va a formar como un colchoncito en la parte superior
de un líquido, se forma como un colchoncito. Y es por eso que los insectos pueden caminar sobre ella. Algunos insectos pueden caminar sobre el agua. Entonces, a ver, en el punto número dice, ¿algunos insectos caminan sobre el agua? Sí, ¿cierto? O sea, esa es una manifestación de la existencia de la tensión superficial. ¿Cuál otra manifestación de la existencia de la tensión superficial? Son los tubos capilares, ¿ok? Donde, por ejemplo, el agua sube el tubo capilar y el mercurio baja, ¿cierto? ¿Y por qué sube y por qué baja? Por la acción capilar, ¿ok? Entonces el punto número 1 y el punto número 3 son claros ejemplos de manifestaciones de la existencia de la tensión superficial. Mientras que el punto número 2 dice los barcos flotan en el agua. ¿Será manifestación de la tensión superficial? No. Los barcos flotan en el agua porque hay una fuerza de empuje del agua hacia el barco, ¿ok? No es por la tensión superficial, es por la fuerza de empuje. Entonces aquí las claves solamente serían la clave número 1 y la clave número 3, que sería la clave D. Problema número 5. Este problema venía en el segundo sumativo CEPUN 2014-1. Dice, respecto a la acción capilar. Bueno, ahora en este problema vamos a hablar sobre la acción capilar. La acción capilar es el movimiento del agua o el movimiento de un fluido que se va a originar cuando está, por ejemplo, en un tubo capilar. Y es el movimiento. O bien puede subir o bien puede bajar. ¿Y por qué se da eso? Porque hay una fuerza, que es la fuerza de adhesión, que es la fuerza que mantiene unidas las superficies, moléculas, de un fluido con otro, o de un compuesto con otro, de un material con otro. ¿Sí? Por ejemplo, acá las moléculas de agua están adheridas a las paredes de vidrio del tubo capilar, ¿no? Si el tubo capilar es de un material de vidrio, entonces las moléculas se sienten atraídas por esas moléculas de vidrio. Entonces, esa sería una fuerza de adhesión, por eso sí están adheridas. Ahora, existe otra fuerza, que es la que mencioné en el problema anterior, que es la fuerza de cohesión, que es la fuerza de atracción entre una molécula y otra molécula del mismo compuesto, ¿cierto? Una molécula de agua con la otra molécula de agua, hay una fuerza de cohesión. Y también está el peso, ¿ok? Por culpa de estas fuerzas, es que el agua puede subir a través de un tubo capilar. Y eso es la acción capilar, que sube, ¿ok? Ahora, ¿por qué baja? ¿Y por qué sube? ¿En qué momento sube y en qué momento baja? Entonces, si ustedes ven las fuerzas, ¿qué pasaría si la fuerza de cohesión, esta de acá, es muy alta? Entonces, ¿qué va a tender a dónde ir? Hacia abajo. Entonces, cuando la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de adhesión, el fluido va a bajar, por ejemplo, el mercurio. ¿Y qué pasa cuando la fuerza de adhesión es mayor a la fuerza de cohesión? Pues va a subir, como en el ejemplo del agua. Dice acá, punto número 1. Es un efecto de la fuerza de cohesión de las moléculas de líquido verdadero, ¿cierto? La fuerza de cohesión es fundamental aquí. Es independiente de la fuerza de cohesión de las moléculas de líquido sobre la superficie capilar, es falso, ¿cierto? Si depende de la fuerza de adhesión. Como hemos dicho, la acción capilar depende de la fuerza de adhesión, la fuerza de cohesión y también de la tensión superficial. Entonces el punto número 2 es falso. Punto número 3. Se debe a la tensión superficial, verdadero, ¿cierto? Depende de la fuerza de cohesión, de la fuerza de adhesión y de la tensión superficial. Punto número 1 y punto número 3 son verdaderos. Punto número 2 es falso. Punto número 4. Es independiente de la temperatura del fluido. Aquí tienen que tener cuidado. Es falso, sí depende de la temperatura del fluido. ¿Por qué? A medida que la temperatura aumenta, ¿qué pasa con las moléculas? Empiezan a separar, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a disminuir? La fuerza de cohesión va a empezar a disminuir. Por lo tanto, la tensión superficial empieza también a recaer, ¿ok? Y la tensión superficial es importante en la acción capilar, ¿ok? Punto número 5. Si la adhesión es mayor que la cohesión. A ver, ¿qué pasa si la adhesión es mayor que la cohesión? Va a subir, ¿cierto? El capilar. Por lo tanto, y también moja, ¿ok? El fluido va a mojar. O sea, las moléculas de agua van a mojar las paredes, o sea, el líquido que es el agua va a mojar las paredes del capilar. Mientras que si la fuerza de cohesión es mayor que la fuerza de adhesión, va a bajar en el tubo capilar y no va a mojar. Entonces acá vamos a ver si este punto es verdadero o falso. Si la adhesión es mayor que la cohesión, ¿el fluido moja las paredes del recipiente? Sí, ¿cierto? Sí moja, ¿cierto? Muy bien, vamos bien. Y sube en los tubos capilares, verdadero, ¿cierto? Entonces el punto número 5 es
verdadero. Entonces, ¿cuáles son verdaderos? El punto número 1, el punto número 3 y el punto número 5. Y la clave sería la clave C. Problema número 6. Y este problema ha venido en el segundo sumativo SEPUN 2011-2. Hechos en que se basa la termometría. La termometría se encarga de medir la temperatura de ciertos cuerpos o sistemas, ¿ok? ¿Y en qué se basa? Bueno, en el termómetro, ¿no? Pero ¿el termómetro en qué se basa? Se basa en la dilatación. A ver, ¿cómo así? Imaginemos que tú estás a una temperatura de 37 grados. Muy bien, entonces te vas y te pones el termómetro y van a llegar a una misma temperatura. Tú y el termómetro, ¿ok? Van a llegar a una misma temperatura. Pero como el termómetro en su interior tiene un material que puede ser mercurio o alcohol, por ejemplo, ese material, al aumentar la temperatura, ya que como tú estás caliente y el termómetro está frío, tú le transmites calor, porque el calor va a fluir de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Entonces el contenido que está en el interior del termómetro va a empezar a dilatarse, o sea, a aumentar su longitud. Y cuando llegan al equilibrio, ahí se va a detener, ¿ok? Y gracias a eso vas a poder medir la temperatura de tu cuerpo, ¿ok? Ahora, entonces, punto número dice, una sustancia caliente en contacto con otra frío le cede calor hasta adquirir ambas la misma temperatura, es lo que le estaba diciendo, ¿no? Tú te pones el termómetro y los dos van a tener la misma temperatura y gracias a que el líquido que está en su interior se dilata, vas a poder saber cuál es tu temperatura. Punto número 2 dice, siempre que el hielo se funde, lo hace a la misma temperatura si permanece a presión constante. Esto no es un tema de termometría, ¿no? Esto es termodinámica. Punto número 3. El vapor que emite el agua hirviendo tiene siempre la misma temperatura si la presión permanece constante. Esto también es termodinámica. Entonces el único acá verdadero sería el punto número 1. Entonces la clave sería solo 1, clave A. Problema número 7. Y este problema ha venido en el segundo sumativo SEPUN 2011-1. Dice, en el gráfico que vemos acá, se muestra una barra bimetálica, que es de dos metales, uno aluminio y otro acero. En las siguientes proposiciones indique si son verdaderas o falsas, respectivamente. Donde el coeficiente de dilatación lineal del aluminio es mayor que el coeficiente de dilatación del acero. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo caliento, el aluminio va a ser el que va a tener mayor longitud. Entonces, gracias a esta formulita, que sabemos que la variación de la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura, quiere decir que si yo le aumento la temperatura, el aluminio va a ser más largo, por lo tanto, la barra bimetálica va a ser orientado hacia abajo. Pero si yo le bajo la temperatura, entonces el aluminio se va a encoger más, ¿cierto? Porque tiene mayor coeficiente de dilatación. Por lo tanto, esta barra bimetálica se va a elevar. Entonces, a ver, vamos a ver. Al elevar la temperatura, el extremo P se desplaza rectilíneamente. Falso, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando le aumentamos la temperatura? Se va a ir hacia abajo. Ahora, punto número dice, al disminuir la temperatura, el extremo P se eleva. Verdadero, ¿cierto? Hemos dicho que si disminuimos la temperatura, se va a elevar. Al aumentar la temperatura, el extremo P se orienta hacia abajo. Verdadero, ¿cierto? Si aumentamos la temperatura, se va a orientar hacia abajo, ya que el aluminio va a aumentar su longitud. Por lo tanto, aquí sería falso, verdadero, verdadero. Y la clave sería la clave C. Problema número 8. Y este problema ha venido en el segundo sumativo SEPUN 2010-1. Los abrigos de piel de oveja se usan para protegernos del frío en las heladas zonas de la sierra. ¿Por qué? A ver. Vamos a analizar. Imaginemos que tenemos aquí la ovejita, bueno, he puesto un chivito. Su abrigo, que está hecha de su piel, ¿cierto? ¿Por qué nos abriga? ¿Cierto? Para poder entender esto he escrito esta ecuación. Y es la ecuación de la propagación de calor. ¿Dónde sería la constante de intercambio de calor? Donde ya sería el área de la sección transversal, la variación de la temperatura, ¿cierto? O sea, la temperatura afuera con la temperatura adentro, ¿no? De ambos ambientes, sobre el grosor en ese caso de la chompa, ¿cierto? Bueno, ¿y por qué nos abrigan? ¿Por qué? ¿Por qué nos está abrigando esa chompita? ¿Por qué? Porque esta constante K es bien baja, por lo tanto no va a permitir el intercambio de calor
entre nuestro cuerpecito y el medio que nos rodea, ya que el medio que nos rodea está frío, ¿verdad? Y nuestro cuerpecito está a 37 grados centígrados. Entonces aquí, que no permite el intercambio de calor entre el medio que nos rodea, claro, esa sería la clave, ¿cierto? No permite que se intercambie el calor. ¿Por qué? Porque esta constante es bien pequeña en la lana. Entonces la clave sería la clave A. Problema número 9. Y este problema venía en el segundo sumativo 2011-2. Dice, de las siguientes afirmaciones, ¿el calor latente de vaporización se mide en joules o en calorías? A ver, primero, esto hay que entender muy bien cómo se llama este calor y cómo se llaman estos calores. A ver, este calor se llama calor sensible. ¿Por qué? Porque estamos en una sola fase, o bien es líquido, o bien es sólido, o bien es gaseoso. Y estos se llaman calores latentes, ¿ok? Porque es el calor que necesitamos para hacer un cambio de fase, ¿ok? Entonces acá en la primera ecuación sería el calor que necesitamos para cambiar una fase de sólido a líquido. Y este otro calor que necesitamos para irnos de líquido a gaseoso, a vapor. Por eso este es calor latente, ¿ok? Acá en el calor sensible el C es el calor específico. Y aquí el L sería el calor latente específico, ¿ok? Donde el LF sería calor latente de vaporización y el LV sería el calor latente de vaporización. Como acá dice sus unidades, ¿no? Primero vamos a ver cuáles son las unidades de calor específico. Entonces, reemplazando, tenemos que calor específico podría ser calorías o joule por unidad de masa por unidad de temperatura. Mientras que el calor latente de vaporización, o sea el L, sería unidad de energía que puede ser joule o caloría por unidad de masa. Pero acá dice que solamente se mide en joule en calorías, es falso. Es unidad de calorías o joules sobre unidad de masa. Entonces, para que lo puedan entender mejor, tenemos acá este. Miren, tengo acá el agua que está a menos 20 grados centígrados. Entonces, para llevarlo hasta 0 grados centígrados sólido, porque es agua sólido, vamos a utilizar esta ecuación, ¿cierto? Porque es calor sensible. Entonces, de aquí para acá es calor sensible. Ahora, va a haber un cambio de fase. Vamos a estar sólido a 0 grados centígrados y lo vamos a llevar al líquido a 0 grados centígrados. O sea, la temperatura no ha variado, sigue siendo la misma temperatura. ¿Qué calor es aquí? Calor latente. Luego, para llevarlo de 0 hasta 100 grados centígrados en líquido, es calor sensible, ¿cierto? Ahora, si queremos hacer otro cambio de fase de líquido a vapor, sería un calor latente. Y si queremos aumentar la temperatura ya en vapor, de 100 a más temperatura, sería otro calor sensible, ¿ok? Entonces, calor sensible, calor latente, calor sensible, calor latente, calor sensible. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, cuando hay un cambio de fase, las temperaturas se mantienen constantes, ¿ok? Entonces, a ver, punto número 2. Cuando se agrega o extrae calor a una sustancia ocasionándole solo un cambio de fase, su temperatura cambia, es falso, ¿no? Estamos diciendo que la temperatura se mantiene constante. Punto número 3. La temperatura a la cual un líquido cambia a fase sólida se llama punto de fusión. Sí, ¿cierto? Esta temperatura es temperatura de punto de fusión y aquí sería temperatura de punto de vaporización. Entonces es verdadera, ¿ok? Punto número 4. Al agregar suficiente calor a un sólido para dar la energía necesaria y romper los enlaces intermoleculares, el sólido experimenta cambio de fase verdadero. A ver, le voy a explicar con esta imagen que tenemos acá. Este bolito rojito es un oxígeno y estos bolitos blancos son hidrógenos. Entonces esta es una molécula de agua. Y aquí tenemos otra molécula de agua, otra molécula de agua, otra molécula de agua y otra molécula de agua. Ahora, ¿qué es lo que mantiene unidas estas moléculas de agua? Ya hemos dicho, son las fuerzas de cohesión, que es una fuerza intermolecular, ¿cierto? Son fuerzas intermoleculares que mantienen unidas a las moléculas. Pero, ¿qué pasa cuando le aumentamos la temperatura? Estos enlaces se rompen, estos enlaces intermoleculares se rompen. Por ejemplo, si tenemos un líquido, lo queremos volver vapor o de sólido a líquido, las moléculas se van a empezar a separar. ¿Por qué? Porque la temperatura empieza a aumentar. Las moléculas se empiezan a separar. ¿Y por qué se empiezan a separar? Porque estos enlaces se empiezan a romper, ¿okay? Estos enlaces intermoleculares. Existen estos enlaces que serían los enlaces covalentes. Estos serían intramoleculares. Estos no se rompen, ¿ok? Por eso el punto número 4 es verdadero. Entonces, ¿cuáles son verdaderos aquí? Hemos dicho que el punto número 1 es falso. El punto número 2 también es falso porque la temperatura no cambia. El punto número 3 es verdadero, ¿cierto? Y el punto número 4 también es verdadero. Entonces aquí la clave sería 3 y 4, clave C, ¿ok?
Muy bien, espero que les haya gustado el video. Si les ha gustado, por favor, compártelo con tus amigos que también están postulando al CEPUN o al ordinario. Todos tus amigos que están postulando a la universidad, compárteles este video. Y no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita para que sepas cuando suba un nuevo video. Ya estaré subiendo la otra parte de este video, ¿no? Para completar los 17 problemas. Que tengas un muy buen día. Hasta pronto.